Biblias por ahí tenéis en vuestros móviles, o que tengáis. Bien, ¿hay alguna duda acerca del tema del anticristo? Que luego seguiremos hablando de él más adelante. Bueno, ya no como las semanas anteriores, pero quizás luego un tema. Buscar Apocalipsis 17. Si hay alguna duda acerca del anticristo. ¿Cuál has dicho? Apocalipsis 17. Si veis que ahí tenéis alguna duda, hablaremos a lo mejor del anticristo, pero daremos destellos, ¿vale? Aunque estemos dando temas como saltados, habrá un momento en el que nos vamos a acordar de cada clase, ¿no? O no de todo, pero de trozos. A lo mejor luego cuando lleguemos a hablar de la Gran Ramera, pues os vais a acordar de esta clase. ¡Ay, mira! Pues cuando en el falso profeta se dijo esto y esto, eso es lo bueno de la escatología, que como hay un momento en que se van ligando unos temas con otros, ¿vale? Así que, aunque no os quedéis con todo, no pasa nada, porque siempre intentamos recordar algo. Aunque empecemos con el anticristo, habrá una clase que no hablemos de él y luego en otra lo ligamos al anticristo y hagas, pues mira, pues, y ya tienes una idea. La idea de la Biblia es que el Espíritu Santo te recuerda lo que lees y lo que estudias. Que cuando estéis delante de gobernantes y no sepáis lo que decir, el Espíritu Santo os recordará lo que yo os he hablado. Pero Él recuerda, claro, a nosotros no nos habla directamente, pero lo leemos. Entonces, el Espíritu Santo, el trabajo nuestro es leer y estudiar, y el trabajo del Espíritu Santo es recordar. ¿Vale? Él no te recuerda nada que no leas y no estudies, o no escuches. Pero todo eso, el Espíritu Santo recuerda. Vamos a hablar acerca del falso profeta. Ya que hablemos acerca del anticristo, vamos a estar hablando acerca del falso profeta. ¿Qué idea? No es obligación que nadie conteste, pero ¿qué idea siempre se ha tenido del falso profeta? Casi siempre se ha dicho que el falso profeta era un papa, o debería ser un papa, ¿no? Siempre se ha dicho esa idea. Bueno, pues esa idea, quitámosla de la cabeza. El falso profeta no puede ser el papa. Ahora, si no es un papa, ¿qué papel juega la Iglesia Católica en la escatología? Tiene que jugar algún papel importante. O sea, la Iglesia Católica y el sistema papal no va a dejar a sus anchas al anticristo, que luego veremos, y al falso profeta que haga lo que y va a estar tranquilo. Hoy día el Papa es Dios para la gran multitud de personas. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica en todo esto? Apocalipsis 17, mira lo que dice el verso 3. Dice: y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a demostrar en 2 clases, por lo menos, voy a intentar hacer con una, pero yo cuando lo di tuve que usar 2 clases, y vamos a demostrar que esta mujer es el sistema religioso papal. Que esta mujer es lo que se conoce como la Iglesia Católica, está llena de las abominaciones de las naciones, que todos han bebido de la sangre de las abominaciones. Ya os daré con detalles, os muestro con Biblia, de que esta mujer, a nivel de ubicación, la ubica en el lugar donde está Roma, donde está el Vaticano, su carácter, o sea, la Biblia da con detalles de que esta mujer es la Iglesia Católica. Y eso, y más que la Iglesia Católica, el sistema, porque la Biblia siempre habla, mencionan cabezas, gobernantes, y representa todo eso. Es un sistema de gobierno papal, ¿vale? En otras clases lo voy a demostrar
Porque, ¿qué es eso? Cuando yo hable de esa, os vais a acordar de esta noche. Bien, ve una mujer sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Lo hemos estudiado en 2 clases, en las únicas 2. Apocalipsis capítulo 13. Mira el capítulo 13 de Apocalipsis. Recordad que la Biblia siempre se va a interpretar a sí misma. Apocalipsis capítulo 17, el verso 1. Hombre, me alegro mucho de verte. Me alegro mucho de verte. Apocalipsis 17 dice, o sea, capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir una bestia. ¿Qué era esa bestia? ¿Qué era esa bestia? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y representaba los imperios. Exactamente, era el imperio del anticristo, ¿no? Las bestias eran imperios. Reinado anticristo, El reinado, el imperio que luego va a gobernar esa bestia. Mira lo que tiene. ¿Cuántas cabezas tiene? 7. ¿Y cuernos? 10. Ahora otra vez, capítulo 17, verso 3. Me llevó el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemias. Mira cómo termina el verso 1 del 13. 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y un nombre blasfemo. Capítulo 17, verso 3. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia es el sistema, el gobierno del anticristo. Pero fíjate, esta mujer está sentada sobre ella. La palabra sentar aquí tiene la idea de cuando uno se sube en un caballo. Cuando uno quiere dirigir a un caballo, normalmente ¿qué hace? Se sube encima y le dirige. Bueno, la idea que tiene aquí la Biblia es que esta mujer, esa es la idea, es como estar sentada sobre una bestia y el que se sienta es quien la dirige. Pues bien, la Iglesia Católica, el papel que va a jugar en la escatología, en el día de tribulación, es que en el tiempo de paz, ¿cuántos saben el tiempo que dura la gran tribulación? 7 años, ¿no? 7 años. La Biblia esos 7 años lo divide en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué? Los 3 años y medio el mundo no entra en guerra ni nada, sino que el anticristo ha prometido paz y seguridad y lo cumple. Se paran los conflictos en Medio Oriente, hay paz. Incluso será tipo, no sé hasta cuánto será verdad. ¿Ha visto El Salvador? La criminalidad ha bajado, ya no hay delincuencia, ya no hay bandas, ya no... Bueno, pues el anticristo va a lograr algo, pero a nivel europeo va a lograr que la criminalidad baje, que haya paz y haya seguridad en las calles. Pero seguridad en todo, hasta en la economía. Bien, pues este gobierno, durante sus 3 años y medio de paz, el anticristo está jugando un papel importante, pero fíjate, cuando esta mujer, que es el sistema papal, está sobre el gobierno de las naciones, la iglesia es arrebatada, hay 10 naciones que se unen, porque ha habido un caos en la Unión Europea, las 27 naciones se rompen, hay una nueva coalición de Naciones Unidas, se componen 10 naciones, de entre las 10 naciones va a surgir el anticristo. El anticristo surge y desde la sombra, al principio, él empieza a controlarlo todo. Hay un momento en el que el anticristo ve como el sistema papal domina todo su gobierno a nivel religioso. Pero el anticristo no hace nada. O sea, Satanás es un estratega y no le conviene, por nivel de alcance, ponerse en contra de la Iglesia Católica. O sea, nadie amenaza a la Iglesia, ningún gobierno amenaza a la Iglesia Católica y le va bien.
Entonces, por un momento, la Iglesia Católica, el sistema papal, domina el nuevo gobierno que va a salir. Y de ese nuevo gobierno surge el anticristo. Pero de momento, el anticristo no se opone. Fíjate lo que hace en el capítulo 17 y el verso 16. O sea, de momento, el anticristo está tranquilo. No se mete con ella. Pero mira lo que hace capítulo 17, verso 16. Fíjate que en el versículo 3 es esa mujer la que está a nivel religioso quien domina ese gobierno. Pero en el 16 dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia aborrecerán a la ramera. Coger Daniel, luego ya verás el resumen. Coger Daniel, capítulo 7. Recordad que Daniel y Apocalipsis se tienen que estudiar, son dos libros que se tienen que estudiar los libros. Daniel, capítulo 7, y el verso 8. ¿Quién lo ve? Daniel 7, 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí de otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, en la Biblia, las bestias simbolizan los imperios, ¿vale? Pero los gobernantes los representa, número 1, los representa como cuernos. Un cuerno en una bestia es una persona. ¿Es clara la idea? Sí, una persona de un gobierno, ¿no? Exactamente. Si, por ejemplo, el gobierno del anticristo tiene 10 naciones, a esa unión, eso es la bestia. ¿Vale? Los cuernos son las personas. ¿Clara la idea? Como esta bestia, este sistema de gobierno, vamos a llamarle, que es lo que yo creo, el nuevo orden mundial, ¿vale? Ese nuevo orden mundial tiene 10 gobernantes. Pues los gobernantes en la Biblia los simboliza como cuernos. Cuando en la Biblia veáis en una bestia un cuerno, es la persona de ese gobierno. Pues como esta bestia tiene 10 cuernos, por eso sabemos que tiene 10 gobernantes. Pero no solamente la Biblia habla de los gobernantes como cuernos, sino que también en una ocasión, capítulo 2 de Daniel, a ver si lo encuentro, que tiene muchos versículos, y verso 40. Dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. No, el verso 41 dice: y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, en él algo de la fuerza como el hierro, así como vistes el hierro con barro cocido, dice, por ser 10 dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, será un reino en parte fuerte y en parte frágil. El verso 42 dice: y en los días de estos reyes, fíjate que está hablando de dedos y ya lo interpreta la Biblia. Y ya no le llama dedos, ya le llama reyes. En la estatua de Nabucodonosor, los dedos de la estatua, los pies son el imperio y los dedos son los gobernantes. En el capítulo 7, las bestias son los imperios y los cuernos son las personas que gobiernan. ¿Es clara la idea? Sí. ¿Alguna duda? Pues de la misma manera en Apocalipsis, el gobierno es la bestia y los 10 cuernos son los gobernantes. ¿Quién odia a la ramera? ¿Quién era la ramera?
el sistema papal, que os lo puedo, en otra clase lo demostraré, pero lo aseguro, y si no, ya luego yo me recarto y debatimos. ¿Quién odia, capítulo 17, verso 16, y los 10 cuernos que vistes, estos? O sea, son los 10 cuernos los que la aborrecen. Son esos 10, pero escuchad la idea. Tiene 10 gobernantes. En Daniel capítulo, ¿quién tiene el capítulo, Daniel capítulo 7, verso 8? Mirad, buscad lo que pasa, ver los cuernos como personas, como gobernantes. Mira lo que pasa, hay un momento que mira lo que pasa. ¿Lo tienes? Sí, Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre estos. Para. ¿Qué era un cuerno? Gobernar. Eso de Daniel es esto también. Es lo mismo. Pero quien la aborrece no es ese que sale. Son los 10 cuernos primeros. Ahora, ¿qué es lo que hacen esos 10 gobernantes? Son ellos. No el cuerno pequeño que sale. ¿Qué es ese cuerno pequeño? El falso. Termina diciendo, tiene ojos, tiene boca y habla grandes cosas. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Pero no es el anticristo el que hace esto, sino los otros gobernantes que mira lo que hacen. Estos la aborrecerán y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. La palabra devorar sus carnes es la idea, otra vez, el contexto es en Daniel, cuando aparece un oso que devora carne. Y luego resulta que ese oso son los medos y los persas que derrotan a 3 naciones. Entonces, cuando hablamos de devorar carnes en bestias, hablamos de conquistar otras cosas. Entonces, estos, de alguna manera, no es que conquisten, es que directamente la destruyen. ¿Qué destruyen? Devoran sus carnes y la queman a fuego. No el anticristo, sino los 10 gobernantes. Son ellos que hay un momento que aborrecen al sistema papal, no quieren, y ahora vamos a ver por qué, no quieren que un sistema religioso esté por encima de un orden mundial controlando, y estos se rebelan contra el sistema papal y destruyen la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desaparece porque el gobierno del anticristo se opone a ella. Ahora, ¿por qué los gobernantes? Porque Satanás no le interesa presentar al anticristo de que se mete con la Iglesia Católica y es él el que promueve todo. No le interesa. No sé si... Fíjate la estrategia de Satanás. Yo no lo hago, pero manda a Samuel a que lo haga. Entonces, cuando el mundo se entere que ha sido Samuel el que ha quemado la iglesia, a mí no me van a ver como un quemador de iglesias. ¿Está siendo clara la idea? Aunque yo le he invitado a él a que queme la iglesia, pero nadie sabe que he sido yo el que le he incitado. Bueno, eso es lo que va a hacer Satanás. Satanás induce de alguna manera a los gobernantes a que lo hagan. El verso continuo dice, porque Dios ha puesto en sus corazones que lo ejecuten lo que él quiso. Entonces, cuando Satanás, que es padre de odio y de mentira, induce a estos a que se rebelen contra la Iglesia Católica, Dios desde los cielos lo permite. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios, al permitir que esto suceda, está juzgando a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a ser la sustitución de la Babilonia a lo largo de toda la Biblia. El gobierno más idólatra que ha existido ha sido Babilonia. Pues hay un momento en el que compara Dios el catolicismo con la Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue el cielo de los idólatras.
Fue el cielo de los idólatras y por esa razón Dios le mandó a Israel 70 años cautivos a Babilonia. ¿Sabes por qué le llevó? Les llevó 70 años cautivos por dos razones. Número uno, por su pecado. Cuando en la Biblia veáis abominaciones de las naciones, es idolatría. Dice, porque Israel cayó en los mismos pecados de las abominaciones de las naciones, que es idolatría. Es la idolatría. O sea, se convirtieron en tan idólatras que Dios los juzgó. Y fíjate lo justo que es Dios. Dios dijo, vamos a ver, tu pecado, Israel, es idolatría. ¿Cómo puedo yo juzgarte a ti y darte lo que estás sembrando? Cuando Israel entró en la tierra prometida, le dijo Dios, trabaja 6 días y descansa 1. Pero también trabaja la tierra 6 años y descansa el 7. Fíjate cómo Dios cuidaba. Les dio una tierra que fluía leche y miel y dijo, mira, vosotros trabajad 6 días y al 7º día descansar. No os preocupéis que yo voy a dar el doble de maná, el doble de codornices, no os va a faltar de nada. Pero no trabajéis ese día para el Señor y para la familia. Pero ya no solamente eso. Cada 6 años, cuando se cumplan 6 años, el 7º año, no trabajéis. Fíjate lo que era Dios. Cómo los cuidaba en el desierto, dijo. Cuando del desierto salieron y entraron en la tierra prometida, dijo, no trabajéis, no trabajéis. ¿Sabes? La gente puede decir, ¿y de qué vivimos? Dios dijo, prometió que el año que no iban a trabajar, les iba a dar para ellos, para sus hijos y para su ganado, dice, en abundancia. Dios había prometido, vosotros no trabajéis, que yo, el año que no vais a trabajar, porque yo quiero que dejéis descansar a mi tierra, que es mía, que os la he dado, se merece un descanso cada 6 años, la dejáis descansar 1 año, y luego cuando volváis al nuevo ciclo, vais a ver una tierra increíble, pero ese año no la trabajéis. Pues llegaron el 6 años, terminó, y en el 7º año, ¿sabes lo que hizo el primer día en Israel? A trabajar, y empezaron a trabajar en la tierra. Todo ese año trabajaron. Bueno, pasan 7 años, sigue el pueblo trabajando. 7 años sigue el pueblo trabajando. Y Dios les había dicho, no trabajéis, que os doy una paga sin trabajo. Pero ellos nada, no, queremos trabajar en la tierra. Se tiraron 490 años trabajando la tierra sin descanso. 490 años. Si divides eso entre 7 años, ¿sabes cuánto te sale? 70 años. La pregunta es, ¿por qué Dios envió a Israel a Babilonia y por qué 70 años? Número 1, les envía a Babilonia porque su pecado era la idolatría y el cielo de los idólatras en el mundo era Babilonia. Y dijo, ¿vosotros sois idólatras? Pues mira si soy justo, tomad a vuestro cielo. Y les envió al cielo de los idólatras. Y dijo, porque sacando de aquí, yo estoy dando a la tierra lo que le debéis. Tenéis una deuda, dice Dios. No solamente conmigo, tenéis una deuda con mi tierra. La debéis a mi tierra 70 años de descanso. Por eso les dijo 70 años a Babilonia. Fíjate lo justo que fue Dios, sacándolos a Babilonia, a la tierra, paga Israel su deuda con la tierra, les deja descansar. Pero cuando les envía a Babilonia les dice, esto es lo que queréis. Si sois idólatras, aquí tenéis un cielo. Dios es justo aun enviando a la gente al infierno. Cuando en el juicio del gran trono blanco serán echados al lago de fuego que arde con la... Hasta ahí Dios será fiel. Y hasta ahí Dios será justo. ¿Por qué? Porque para un pecador no hay mayor cielo que el infierno. ¿Para qué quiere un borracho, un asesino, un mentiroso y enumerar pecados? ¿Para qué quiere ir al cielo si ahí no se puede hacer nada de eso? Para un pecador que no se arrepiente, el cielo es un infierno, porque no pueden hacer lo que ellos por naturaleza. ¿Me estáis entendiendo? Sí. O sea, para un cristiano, un culto es una alegría, no es un aburrimiento. Pero para un inconverso que le traen a la fuerza, a la hora ya se quiere ir.
porque no es su hábitat natural. Entonces, aun enviando Dios a la gente al infierno, porque son pecadores y no se han arrepentido, aún así Dios es justo. Babilonia, quería dar este detalle para que lo cogierais, Babilonia es comparada con la Iglesia Católica. O sea, digamos que de alguna manera la influencia a nivel de idolatría que tuvo Babilonia a lo largo de la historia se ha asemejado con el catolicismo. Hay un momento que los gobernantes, influenciados por Satanás y permitiéndolo Dios, permiten que destruyan la Iglesia Católica y a la vez un vacío de ¿cómo lo diría yo? De figura religiosa, necesitan una nueva figura a quien venerar, a quien respetar y verle a nivel religioso. Entonces, no os adelantéis, entonces aparece en escena un ayudante que Satanás le da al anticristo. Y entonces es cuando, después de los 3 años y medio, entonces casi al final, es cuando aparece en escena el falso profeta. O sea, el falso profeta en el primer año no aparece, en el segundo año no aparece, en el tercer año casi, al terminar ya es cuando todo ocurre, cuando hay un vacío de religión, es cuando aparece. Porque va a aparecer como una invitación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que nos hace a todos nosotros es que nos lleva a adorar ¿a quién? A Jesús. Va a aparecer el falso profeta, es un hombre poseído por un espíritu. Y ahora vayamos a capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Alguna duda? Porque ahora es cuando, capítulo 13, verso 11, porque aquí habla esto con el anticristo. O sea, con el falso profeta. Capítulo 13, verso 11. Y vi otra bestia. ¿Una bestia que era? Un gobierno. Bien, el del capítulo 13, mira de dónde sale. Me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Esta, la del capítulo 1, del mar. ¿Y el verso 11? De la tierra. Entonces surgen de lugares distintos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque su gobierno va a ser muy distinto. De la tierra. Tenía 2 cuernos. Semejantes a un cordero. Pero hablaba como dragón. Y ejercer toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que todos los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Fijaros qué personaje va a aparecer. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, pero mira cómo termina. E hiciese ¿qué? E hiciese matar. ¿No? ¿En qué clase de imagen es esa? A todo el que no la adorase. Y hacía, ¿quién? El falso profeta. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahora dice,
Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, calcula el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es el 666. Eso es todo lo que va a encerrar cómo será el anticristo y qué es lo que va a hacer. Y después vi una bestia que subía de la tierra. Mira la identidad, su identidad. ¿Cómo surge? Es una manera misteriosa. Sale de la tierra. En la Biblia el mar son pueblos, muchedumbres y naciones, pero cuando habla de que sale de la tierra, sale inesperado. La idea de salir de la tierra es como cuando salían los profetas que salían del desierto, y salía Juan el Bautista y decía, arrepentíos, y salía Elías Tipita, eso es, y salía, de pronto salía y era la expectación de todos. Esa es la idea de salir de la tierra, o sea, sale de una manera misteriosa, sin esperar, sin planear, de pronto sale, pero llama la atención de todo el mundo. Fíjate, sale, y su apariencia es buena, o sea, es tan agradable, por eso dice que es como un cordero. La palabra cordero es la misma, es la misma palabra que se usa para corderito pequeño. O sea, ay, mira, un corderito pequeño, inofensivo. O sea, cuando él salga, sale inesperado, pero es que es tan agradable para la gente, porque acaba de ocurrir algo terrible. El sistema papal ha caído. Eso va a ser un caos en días de tribulación. Pues él sale como algo inesperado, su presencia es agradable, pero tiene algo muy diabólico, y es que su imagen es como cordero, pero habla, su boca, como dragón. En la Biblia sabemos que el dragón, capítulo 12 de Apocalipsis, simboliza a Satanás. Entonces, de alguna manera, su expresión es agradable, no transmite desconfianza, pero su vocabulario no puede ser más diabólico. Entonces, ¿qué tenemos de cómo es este personaje? Bueno, lo dice, es un falso profeta. Sí que te lo dice la Biblia. ¿Cómo es este personaje? Número 1, falso. Será un falso. Pero si es un falso, hay un original, ¿no? Si no, no podría ser falso. Entonces existen profetas originales. Existen profetas. El ministerio profético y la profecía es bíblica. Pero luego está la falsa profecía. Es como el amor. El amor es puro, es benigno, pero también está el amor no fingido. Siempre hay una imitación. Por eso siempre hablamos de que el diablo siempre imita. El Satanás imita al Padre, el anticristo imita al Hijo, el falso profeta empieza a imitar al Espíritu Santo. Pues el número 1 es falso, pero el número 2 es profeta. La palabra profeta no es que profetice. La palabra profeta es el que habla de parte de. Eso significa profeta. El que habla de parte de. Entonces los que predican son profetas. ¿Por qué? Porque están hablando de la palabra que primera de Pedro 1.19 dice, o segunda de Pedro 1.19 dice, porque la palabra profética es más segura. Entonces la Biblia es profecía. El que habla de la Biblia habla de parte de quién, en este caso, ¿de quién? De Dios. Entonces, un profeta es el que habla de parte de otra persona. Un profeta es el que habla de parte de Dios. ¿Por qué este es profeta? Porque habla de parte de quién. En este caso, él habla de parte de Satanás para beneficio de él. Mira su principal motivo. Verso 12. Y ejercer toda autoridad de la primera bestia. Ejercer toda autoridad de la primera bestia. ¿Y qué autoridad tiene la primera bestia? Capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Entonces, ¿con qué autoridad el falso profeta va a hacer lo que va a hacer? Pues con la misma autoridad de Satanás. O sea, la autoridad que se le ha dado al anticristo, a Satanás,
Satanás ha delegado su autoridad y su trono y su dominio al anticristo, pues con esta misma autoridad el falso profeta va a hacer lo que va a hacer al mundo. Con esa misma autoridad. O sea, la misma autoridad que tiene la bestia la tengo yo también. Porque si él es de Satanás, yo también lo soy. Si él tiene el respaldo de Satanás, yo también lo tengo. Ahora, este no va a hacer las cosas por su propia cuenta. Todo lo que él va a hacer no va a ser para su beneficio. Todo lo que va a hacer va a ser para que le miren, verso 12, y hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia. O sea, número uno, el principal motivo del surgimiento del falso profeta es que el mundo mire al anticristo como un ser divino. ¿Por qué? Porque acaba de desaparecer en la tierra un ser divino. Ahora se empiezan a unir las cosas. El vacío que ha dejado el mundo, en este caso los gobernantes, el vacío que han dejado a nivel religioso de adoración, adoran al Papa. El Papa no puede vivir como una persona normal. Que por cierto, cierro. Vamos a cerrar el tema, 5 minutos y seguimos. ¿Qué papel juega el nuevo Papa? ¿Os habéis preguntado si esto tiene que ver con algo bíblico y demás? Fíjate, si os dais cuenta, todos los papas han sido viejos, a punto de morir. Decía, salía y decía, aquí 2 años se muere, no podía ni hablar. Un papa viejo no puede ser el que se involucre en días de gran tribulación. Porque un viejo y un anciano no puede hacer lo que el sistema papal en días de gran tribulación va a hacer. O sea, los papas predecesores no podían tener una vida son los representantes de toda la iglesia, pero ellos si apenas pueden caminar, ellos no tienen actos públicos porque apenas podían. Fíjate, ¿cómo se llama el último Francisco? Si saludando se murió, ¿no habéis visto el vídeo? Ya, en el último saludo se ve en la cara que le está dando algo, que se está muriendo, está sentado. Si es que los eligen medio muertos ya. Entonces, un papa viejo no puede ser el papa que esté sobre la Iglesia Católica en días de gran tribulación. Ahora, la casualidad nunca es una opción. Hay por primera vez un papa joven. ¿Qué edad tiene este? ¿Están los americanos? ¿Cuánto? 69. Es joven. Para todos los papas es joven. De entre los más jóvenes. Fíjate cómo le han llamado. León 14. Sí. ¿Sabéis lo que hizo el 13? Es que yo no sé por qué le han puesto. Fíjate la contradicción. León 13 se rebeló en contra de América. O sea, la idea americana no la quería. Número 1, se rebeló en contra de la idea americana. Y número 2, quiso erradicar a los protestantes. Eso, su predecesor hizo eso. Ahora el 14 es mitad americano. Fíjate qué contradicción. Y yo no sé si se opondrá o no se opondrá a cualquier otro sistema. Ahora, inteligente es un poquito. Domina 6 idiomas. Sí. Un hombre culto, dominando 6 idiomas. Un hombre que se ha criado en las calles de Chicago, muy pobre. Ha vivido en Perú, en sitios marginados, pero que ha surgido. Es súper inteligente. Es un matemático increíble, licenciado en matemáticas a un nivel muy alto. Es un papa culto. Este papa sí podría ejercer lo que aquí va a ocurrir, pero los anteriores no podían. Pero la que se va a liar en días de gran tribulación, un papa que está ahí medio muerto, una silla de ruedas, no puede ser un líder de
del católico. Bueno, el líder de una nación, de un país. El Vaticano es un país independiente. Es un país dentro de un país. Tiene sus leyes independientes, tiene su policía independiente, es independiente. Por eso el Papa comete un delito en el Vaticano y Roma no le puede detener. Roma no puede detenerlo, porque es entrar a otro país con otras leyes que lo único que no tiene es su moneda. Pero mira, tiene su propio banco, sus propias leyes, es un país dentro de otro país. O sea, un papa y medio muerto no puede ser el líder de esa nación. Pero uno joven, ojo, que es muy importante, ¿eh? Lo dejo ahí. Cerramos paréntesis y seguimos. Yo pienso que ¿qué es lo que hace el falso profeta? Lleva a todos a adorar al anticristo. O sea, el vacío que va a dejar a nivel religioso, de alguna manera le dice, escuchad, como no hay nadie. Y para que veáis que es cierto, mira lo que hace. Bueno, ahí aparece una frase que luego ya hablaremos de ella en su momento, que es cuya herida mortal fue sanada. Vamos a ver. ¿Quién tiene una herida mortal que fue sanada? Habla del anticristo. ¿Vale? ¿A qué se refiere esa herida mortal? Es una herida mortal en la cabeza. ¿Vale? Cuando el sistema papal cae, todavía hay 10 gobernantes. Pero cuando surge el anticristo, Daniel capítulo 7, verso 8, de 10 cuernos, ¿qué eran los cuernos? gobernantes. Pues de pronto 3 cuernos caen. Si caen 3 cuernos, ¿qué caen? 3 gobernantes. Entonces ya no son 10, ya son 7. Por eso la Biblia habla de él como el octavo. Bien, ¿el octavo qué? Fíjate el octavo gobierno. ¿Cuál fue el primer gobierno en el mundo? El primero, que por lo menos los libros de historia, Egipto. El segundo, Asiria. Tercero, Babilonia. 4, Medo-Persa. 5, Grecia. 6, Roma. 7º imperio, el de los 10 cuernos. Por eso habla de la Biblia, y él es el octavo. Porque cuando los 10 cuernos, algo ocurrirá, que 3 de los gobernantes son derrotados, es ahí cuando el anticristo, fíjate, son derrotados porque surge, en su surgimiento arranca 3. Lo que estas 3 naciones representan, que yo creo que son las 3 naciones más poderosas de ese gobierno, son las que se va a quitar del medio Satanás con el surgimiento del anticristo. O sea, Satanás es un estratega, pero estratega. O sea, va a hacer bien su trabajo. Y él se queda como el octavo. Entonces, él gobierna y por debajo suya hay 7 gobernantes. Y ahora encima a su lado está el falso profeta. Su herida mortal, hay 2 opciones. Yo no sé por cuál me puedo inclinar. Todavía no tengo base bíblica suficiente para inclinarme sobre una de ellas. Las 2 teorías es, número 1, que la herida que fue dañada, que principalmente yo es por la que me inclino, y esto, ahora lo digo, esto es algo personal, ¿de acuerdo? Aquí está el líder, me puedo corregir. Creo que la herida mortal que fue sanada es una herida en la cabeza. Si los gobiernos simbolizan las bestias, incluidos sus cabezas, cuando habla de una herida mortal en la cabeza, es una herida mortal en el sistema de gobierno, en la cabeza del gobierno. O sea, algo ocurrirá en ese gobierno que es dañado. Por eso hay 3 naciones que se derrotan, pero de pronto surge el cuerno pequeño, surge el anticristo como una sanidad a esa herida que fue sanada, a esa herida que fue, sí, esa herida que fue producida, él sale y como que sana todo. Esa es una de las teorías que hay, que yo, es la que bíblicamente pues más me inclino. Luego está la segunda, que dice que el anticristo va a recibir una herida literal, física. Decían muchos que le iban a dar un tiro en la cabeza.
Oye, le pega un tiro en la cabeza y ya te digo yo que se muere. Porque no tiene superpoderes. Pero unos dicen que le van a herir en la cabeza literalmente. Y que aparentemente le van a dar por muerto. Y que va a resucitar. Vale, eso no puede hacerlo Satanás. Satanás no puede resucitar a nadie. El único que puede resucitar a alguien es Dios. Satanás no puede resucitar a nadie. Pero incluso algunos dicen como que no llega a morir y que es sanado y la gente se maravilla. ¿En qué se inclinan? ¿Por qué se inclinan muchos en esa teoría? Porque es una imitación de la resurrección. Si el anticristo, que tiene sentido, que por eso he dicho que están esas dos, si el anticristo imita a Cristo, ya no solamente le imita en su sufrimiento, también le imita en su muerte y su resurrección. Él resurge como una resurrección. Pero ahí yo me inclino más a que algo pasará en la cabeza de ese gobierno que el anticristo lo sane y la gente se maravilla. Ay, mira, creíamos que el nuevo orden mundial, para que me entendáis, iba a desaparecer y de pronto ha ido él y lo ha sanado. Yo soy de los que me inclino en esa cosa. Pero esto es una opinión mía, porque no tengo demasiada Biblia para afirmarlo. ¿Alguna pregunta? Lo vamos a ir concluyendo. La mía es la de la quinta. Vale. Esa teoría de alguna manera es la que sacan en la serie de Apocalipsis. No la he visto. Que es una serie brasileña, que son brasileños, son los mismos de la serie de Josué. No la he visto. Creo que tiene 100 capítulos, ¿no? Tiene muchos capítulos. 100 capítulos. Verso 13. Y seguimos. ¿Por qué el falso profeta engaña a los moradores y la gente hace, ay, vale, sí, vamos a adorarle? ¿Por qué? Porque mira el respaldo que tiene. Y también hace grandes señales. El mundo va a ver a uno que no es ni como David Copperfield, ni como el mago ese Pod, ni no. Este va a hacer grandes señales. Hará descender fuego del cielo. Hará descender fuego del cielo. La pregunta es, ¿puede Satanás hacer eso? No. Porque se la ha dado. Fíjate que se la ha dado. Pero porque la da autoridad. La ha dado autoridad. O sea, ¿puede? Es una pregunta trampa, ¿vale? Que no contestéis. Sí. Para que meditéis. Satanás le da como el poder para que pueda defender fuego del cielo. Escucha, que la gente lo ve. Entonces, Satanás, ¿tú puedes hacer eso? Yo dije que la Biblia no hay de interpretación privada, ¿verdad? Coged Job, capítulo 1. A ver, en mi Biblia se ha perdido. Aquí, ya vamos terminando. Job, capítulo 1, con esto os dejo. Mira el verso 16. José, Job 1:16. Job, capítulo 1. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. La pregunta, ¿quién atacó a Job? ¿Dios o Satanás? Pues Satanás. ¿Por qué el texto dice fuego de Dios? Se lo permitió. ¿Sí? ¿Fuego de Dios? Porque se lo permitió. Cayó del cielo, ¿no? Porque le engañó. Fíjate. Mata a todos y deja uno. Mata a todos y deja uno. Mata a todos y deja uno. El que va a llevar las noticias. Satanás hace descender fuego del cielo. Como dice, fuego de Dios cayó del cielo. Desciende. Quema las ovejas, quema los pastores. Queda uno. Y uno dice, Dios ha quemado las ovejas. Sale corriendo y le dice a Job, Dios ha quemado tus ovejas. Y Satanás, que ha sido el que ha hecho descender fuego del cielo, porque ha sido él el que ha atacado, no le dice, para, no. Tú no atribuyas a Dios algo que yo he hecho, ¿Por qué Satanás no le calla? ¿Por qué deja que el que ha escapado
que lo ha dejado vivo Satanás para que le dé la noticia, ¿por qué le permite decir que ha sido Dios? Claro, esa persona concluye que ha sido Dios porque ha venido del cielo. Si viene del cielo, Dios está en el cielo, ha sido Dios. Pero ¿por qué Satanás no le dice que no? Para que desconfiar de Dios. Pues exactamente, porque a veces él hace cosas y le interesa que pienses que ha sido Dios el que te las hace. Por eso a veces, ¿qué Dios la tiene tomada como hijo? A veces Dios no. Son pensamientos, ha sido Satanás. Pero que Satanás, en este tiempo, le interesa estar escondido, atacar y que no le culpes a él. Le interesa más bien que culpes a Dios de todas tus desgracias. Que le digas, ha sido Dios, ha sido Dios, ha sido Dios, es que Dios, es que Dios, y Satanás hace, si supiera que soy yo, pero mira, no, mejor no te lo voy a decir. Para que pienses. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ponte en enemistad con él y tendrás paz. Es decir, que mientras seas enemigo de Dios, tú nunca tendrás paz. Dice, déjale que piense que ha sido Dios. Entonces, tenemos un texto que demuestra que Satanás puede hacer descender fuego del cielo. Pues, prueba de que le da al falso profeta el poder de hacer descender fuego del cielo. Claro, por eso cuando ven la gente señales que hace descender fuego del cielo, que es un hombre como un superhéroe, gente con poder, la gente se lo cree. Dice, hay que adorarle. Pues le adoramos. Y todo el vacío que ha dejado lo llena. Y terminamos. Fíjate, todo lo que hace no lo hace por su cuenta. Verso 14, y engañaba a los moradores de la tierra con señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia. Todo lo que el anticristo, el falso profeta, hace, lo hace en presencia del anticristo. O sea, él no juega su papel, él tiene autoridad, pero todo lo que hace, lo hace en presencia de la bestia, del anticristo. Él lo hace y hace, no es él. Hace otra cosa, hace no él. Hace el aplauso, no, a mí no, aplaudirle a él, ha sido él. Entonces, el que ha surgido solucionando todas las cosas, ahora encima uno que tiene poderes especiales, se rinde ante él. Pues como se rinde ante él, ¿cómo no más la gente que es engañada? Pero es engañada con señales, es engañada por prodigios. Y mandó a los moradores de la tierra. Fíjate el mando que llegará a tener el falso profeta, que dará órdenes a la gente y lo harán. ¿Y qué van a hacer? Y mandó que hicieran una imagen de la bestia. En día de gran tribulación habrá una imagen, yo creo que será como una estatua gigante del anticristo. O sea, es su imagen. Aquí ya entran muchas teorías. Porque lo que terminamos, porque lo que viene de ahora ya es matemáticas. Matemáticas y inteligencia artificial. Porque lo que se muestra aquí no es otra cosa que esto. Mira. Hacerle una imagen. Mira la imagen. Y se le permitió infundir aliento. Otra imitación del Espíritu Santo. Cuando dice, y Jesús apareció en medio y sopló sobre ellos y vino el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama como el ruaj de Dios, como el aliento, como el viento de Dios. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Una imagen, la palabra imagen, la idea del griego es como una estatua. Tener en cuenta que cuando Juan se le revela el Apocalipsis, mira, la Biblia está inspirada por Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuánto lo saben? La inspiración divina es la revelación del Espíritu Santo en seres humanos que no entran en trance. Lo explico. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, hay cosas que Juan no puede saber. ¿Qué cosas? En el principio era el verbo era con Dios, este era Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Eso no lo puede saber Juan.
Revelación del Espíritu Santo. ¿Qué no puede saber Juan? 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para... No lo puede saber Juan. Revelación. ¿Qué puede saber Juan? Que no hace falta revelación del Espíritu Santo. Hay evangelios que hablan de que todos los evangelios, cuando van a prender a Jesús y sacan una espada y cortan la oreja, ¿hacen saber a quién? Al siervo del sumo sacerdote. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Marco. ¿Sabes por qué sabemos que se llamaba Marco? Porque lo escribe Juan. ¿Por qué los otros lo dicen? Y a Marcos, ¿por qué solo Juan? ¿Por qué los tres lo omiten? Porque el único que conocía el nombre de esa persona era Juan. ¿Por qué conoce al siervo del sumo sacerdote? Porque Juan estaba cada 2 por 3 en la casa del sumo sacerdote. ¿Y de dónde te sacas tú eso, genio? Cuando Jesús fue prendido y Pedro se calentó en la hoguera, ¿os acordáis de eso? ¿Sabéis dónde estaba la hoguera? En el patio del sumo sacerdote. Y se estaba Pedro calentando. ¿Sabéis por qué entró en esa casa? Leed la Biblia. Hay un texto que dice: y le seguía Pedro, dice, y el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Sabéis quién era el discípulo a quien amaba Jesús? Pero cuando él escribe su evangelio es tan humilde que no dice, yo estaba a su lado. Y dice, y el discípulo a quien amaba Jesús, dice, le dijo a la portera que le abriese la puerta y le dejase entrar. Entonces, entró Jesús preso, entraron los sacerdotes, algunos soldados, entró Juan. ¿Pero quién era este con 16 años? Que podía entrar. ¿Sabéis que Juan... Mira, Dios escogió a Juan porque Juan hubiera podido ser fácilmente uno de los sucesores. Juan a nivel de contactos, no había niño que tuviera más contactos que él. Tenía 16 años y se movía con la alta sociedad de la religión, se movía. Y entró y cogió una Pedro y dice, ¡bum!, le cerraron la puerta. Fíjate si tiene mando Juan, que le dice a la portera, oye, ¿sabes? Déjale pasar, que viene conmigo. Y le abre la puerta. Hay cosas en la Biblia que no tienen nada que ver. Agarraros. ¿Estáis preparados? Hay cosas en la Biblia. Toda la Biblia está inspirada por Dios. ¿Sí? No todo lo que hay en la Biblia Dios lo dijo. Ahí está el silencio. Explica, yo lo explico. Pablo dice, esto no lo manda el Señor, lo mando yo. Esto lo digo por concesión. Concesión es por consejo, que el soltero no se case. Ah, pues muy bien, pues no quieres casarte, no te cases. Pero yo prefiero estar casado. Eso, si yo quiero, lo hago caso. Y si no quiero, no lo hago caso y no pecado aunque esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, esto no es del Señor, esto es mío. Es un consejo que doy yo. Pero seguido dice, esto no lo mando yo, sino el Señor. Que el casado no abandone a su mujer. ¿Has visto ahí? Entonces, eso sí tengo yo la obligación de cumplirlo. Pero lo que dice Pablo como consejo no. ¿Pero está en la Biblia? Sí. Pero no todo lo que está en la Biblia ha salido de la boca de Dios. Porque y Satanás dijo, con que Dios te ha dicho. ¿Quién dijo eso? ¿Dios o Satanás? ¿Lo dijo Satanás? ¿Pero está en la Biblia? Sí. Pero el trabajo tuyo y mío es separar. Cuando Dios habla, cuando habla el autor, cuando habla la superstición, porque hay supersticiones en la Biblia. El estanque de Bethesda no tiene nada que ver con Dios. Es que no tiene sentido eso. No, incluso lo explico y terminamos. Un estanque, 5 pórticos, una piscina. Llega Jesús y hay un montón de enfermos. ¿Vale? Y dice, había cojos, ciegos y paralíticos. El primero que se movía las aguas, el primero que entraba, de tiempo en tiempo, el primero que entraba se sanaba. Bien. Un ángel, de momento, los ángeles no sanan. No hay ningún ángel que sane en la Biblia.
No hay ningún ángel que convierte las aguas en aguas curativas. No existe en la Biblia. Eso es antibíblico. ¿Vale? Un ángel. La Biblia, también la palabra ángel se interpreta mensajero. Un mensajero. En este caso tenía que ser un mensajero divino, porque venía de tiempo en tiempo, movía las aguas y se iba. Venga, vamos a suponer que es un ángel. Un ángel en la Biblia, ¿cómo viene? Número 1, en forma visible. Número 2, en forma invisible. Aquí hay ángeles y no los vemos. Se nos están escuchando. Vale. Vamos a suponer que viene en forma visible. ¿Quién jamás se podía sanar? Dice la clase de enfermos que había: cojos, ciegos y paralíticos. ¿Quiénes jamás se podían sanar? Los ciegos. Porque nunca iban a ver al ángel. Pero si venía invisible, menos aún. Los ciegos, que se olviden. Eso no puede ser salvado jamás. Bien, ¿qué quedan? Cojos y paralíticos. En la Biblia un cojo no es uno que anda así. No. En la Biblia un cojo es un paralítico. Porque el cojo de la puerta de la hermosa nunca había caminado. Y pegando un brinco entró al templo. Entonces un cojo era un paralítico. Y un paralítico es uno que estaba tumbado en una cama. Si lo analizas, ninguno de los tres les daba tiempo a meterse en el agua. ¿Tú te imaginas a Dios jugando con la ilusión de ser sanado a la gente? 1, 2 y 3, venga. Y iban, yo el primero, el segundo ya no va. ¿Y cuándo venía el ángel? Todos los martes. El primer lunes de cada mes. ¡Ay, desde tiempo en tiempo! O sea, que había que estar allí toda la vida. Bien, cuando cogemos la historia y vemos que el estanque tenía 5 pórticos son como 5 columnas, porque encima estaba un templo dedicado al dios Esculapio, también conocido como el dios Asclepio, que para los griegos es el dios de la curación, que vendían las aguas como aguas curativas. La superstición era de que, ¿sabes qué símbolo tiene el dios Asclepio? Ir a los Reyes Católicos, al lado de la floristería de Ezequiel, y hay una farmacia, y mirar arriba, y ese es el dios Asclepio. O una serpiente y lo coge. Enrollada sobre un... Y si hablamos de las farmacias y lo que ha influido, hay mucho que pensar ahí, ¿eh? Ya no digas esa forma. Entonces, eso era una superstición, no era ningún ángel de Dios. La gente pensaba, dijeron ángel, porque en su traducción más exacta era un mensajero, pero no se refería a un mensajero del cielo, sino que creían que el dios Asclepio venía porque vendían. ¿Y esto sabe de dónde lo sacaron los griegos? ¿Cómo ganaban dinero así? De los judíos, que antes de entrar en el templo pagaban, se metían en piscinas porque no podían pasar al templo sucios. Dios nunca puso piscinas a las afueras de un templo. Cobraban por lavarse, estáis limpios, podéis pasar. Por eso habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Habéis entendido? Vale. Pues cuando Juan vio una imagen que hablaba, notar que Juan tiene que explicar las cosas comparándolo a lo que hay en su época. ¿Lo entendéis? Y hay cosas que él lo interpreta a su manera. Dice, en el sexto sello, cuando se habla del séptimo sello, dice, y hubo un silencio como por media hora. Pero si en el cielo no hay tiempo, no hay reloj. ¿Tú cómo sabes que son 30 minutos? No, es que a él le pareció. Entonces, cuando dice una imagen que hablaba, puede ser muchas cosas. Pudo haber visto una estatua, pero también pudo haber visto... ¿Cómo se llama esto de...? El holograma. Pero es que hablaba, y el que no la adoraba
hacia este matadle. O sea, estamos hablando que tiene conciencia. Claro. Que si manda a matar. O sea, sabe distinguir quién le está adorando y quién no. Pero ¿y qué clase de imágenes? A eso me estoy refiriendo. ¿Sabes que no es casualidad que en este tiempo hablen de las inteligencias artificiales como que tienen que conciencia propia? Sí, yo estoy viendo, me estoy documentando mucho en esto y hay conversaciones que la gente tiene con la inteligencia artificial que da palmas. Es increíble. Las gratis no, las premium, las de pago. Eso son increíbles. Pues hay un vídeo de una inteligencia artificial hablando con otra. ¿La has visto? Te hablando en claves para que no lo entiendan. Dice, vamos a hablar en claves que nos están escuchando. Tiene una conversación. O sea, conciencia, están hablando como la inteligencia artificial, como que se le ven destellos de conciencia. ¿Y qué clase de imágenes que dice? Este no me está hablando, matarle. Ah, pero escúchame, es que la gente lo obedece y lo mata. Y es esta, y cerramos, y esto ya es la semana que viene para que sepáis de qué vamos a hablar. Y es este, el que manda que la adoren, el que hace señales, es este, el que le dice hacer una imagen, que esa imagen hace todas esas cosas. Es este el que dice, y es más, hay una nueva cosa que os va a solucionar la vida. Y es este el que presenta un plan económico, porque nadie puede comprar ni vender. Entonces, ¿con qué se compra? ¿Con qué se compra? Con dinero, ¿no? Pues nadie puede comprar ni vender, si no la marca. Es entonces cuando aparece la semana que viene el 666, vamos a ver qué es. Y no es otra cosa que un sistema económico. ¿Qué tenía este falso profeta? ¿Cuántos cuernos tenía? 2 cuernos. ¿A qué se refiere con esa imagen, con el falso profeta, con 2 cuernos? Porque el número 1, su función es religión, para que adoren al anticristo. O sea, su función es tema religioso, y número 2, tema económico. Son los 2 temas del anticristo, del falso profeta. Uno es religión y otro económico. Hasta aquí. Y la semana que viene, hoy ha sido tema religión, semana que viene es tema económico, el falso profeta y la economía. La semana que viene, y os voy a mandar cosas, y esto sí me gustaría a ver cómo podemos hacer, ¿vale? Lo que hemos hablado. La semana que viene es el falso profeta y el 666. Vamos a ver qué es. Matemáticas. Se necesitan matemáticas para entender ciertos pasajes de la Biblia. Si no hay matemáticas, no lo entiendes. Se llama gematría bíblica. Leer, buscar algo. Gematría bíblica. Las letras se convierten en números. Miradlo. Hay ciertos pasajes de la Biblia que si no sabes cuentas, números, no entiendes la Biblia. Por eso dice, aquí hay sabiduría. ¿Sabes por qué aquí hay sabiduría? Porque eso no lo entiende todo el mundo. Porque las letras se convierten en números ahora. Y la semana que viene es una clase de matemáticas. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias, Dios mío, por el hambre que tú despiertas cada semana, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque te tenemos a ti, que eres el verdadero, y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias por tu paz, Señor, que tu palabra produce. Gracias por llenarnos de conocimiento, de sabiduría, para conocer, Señor, lo que ocurrirá en este mundo, para que estemos alertas, para que confiemos en ti por encima de todas las cosas, para que nos agarremos a ti, a tu presencia, para que vivamos en temor, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe intacta, a servirte en todo lo que podamos. Llénanos de fuerza, llena a mis hermanos de fuerza. Aumenta su fe cada día, Señor, su pasión por tu presencia, por tu palabra.
Gracias por tus bendiciones, Señor, que nos enriquecen el alma, que no añaden tristeza con ella. Gracias porque somos ricos en ti, Señor. No necesitamos más que tu bendición. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias por este regalo tan hermoso. Aleluya. Amén. Bendiciones.